¿Estás o no estás embarazada? Sí, sí estoy. Y mejor te resignas, así como yo también. Yo me tuve que resignar a que voy a tener un hijo con un imbécil. Como tú. Au. Ok, en este momento vas a ir a la farmacia y te vas a hacer una prueba. A ver si es verdad. Obviamente ya me la hice, hello. Ah, sí, ya te la hiciste. ¿Y por qué mi teléfono no sonó en ese momento? ¿Sabes por qué no sonó? ¿Por qué? Porque obviamente tú no te vas a hacer responsable, ¿o me equivoco? ¿Tú crees que es la primera vez que una mujer utiliza esa historia para atraparme? Por favor. ¡Ah, ya! O sea que usas este pretexto muchas veces para salir corriendo. Mira, Patricia, yo no sé qué esperas de esta situación, pero si tú me estás mintiendo, te la vas a ver conmigo. Y si no, ¿Y si no qué? ¿Qué? pues naturalmente no la vas a tener. No, a ver, espérate. A ver, si Patricia no vino y te lo dijo en la cara, probablemente solamente sea un chisme de pasillo. ¿No? Sandra no me lo quería decir. Patricia estaba tratando de guardar el secreto. Está siguiendo una estrategia. Estoy seguro que está tratando de seguir una estrategia. Ya estás grande. ¿Cómo te puede pasar esto a ti? Bro, ¿Qué? hay momentos en la vida de un hombre en la que... ¿Qué? Solamente tenés que ir a la farmacia y ya. No, tú no me estás entendiendo. ¿Cómo? Ah, pues explícate. Yo tenía las cosas bajo control. Pero... Hablas mucho, me estás distrayendo. Espera, wait. No. ¿Ya, Ricky? Ah, no. Pistolero más rápido del oeste. Para eso me gustabas. Perdón. ¿Sabes qué? Perdón. ¿Qué? Pensándolo bien, ¿Qué? yo me pregunto si no lo habrá hecho a propósito. ¿A propósito, tú crees? Sí. No creo. Sí. ¿Tú crees? Sí, estoy convencido de que fue a propósito. Bro, ¿Qué? pídele a Marcela que ande con ella, ¿sí? ¿Qué? Con Patricia no se sabe si te está manipulando, si te está hablando en serio. ¿Qué? Yo estoy completamente loco. I wanna cry, bro. No me discutas, Nicolás. Deposita el dinero ahorita. Al número de B&M que te di. No, es que con eso ya cubrimos por lo menos 2 nóminas y algunas contrataciones laborales. Por lo menos por este mes. Pues no, Betty, no me parece, ¿eh? No me parece que estén pagando la nómina de B&M con dinero de bar. A ver, Betty, si seguimos así, prácticamente en 6 meses o menos nos habremos gastado las ganancias de bar y empezaremos a gastarnos el capital de la empresa. Ya, Nicolás, yo soy la presidenta de bar. Y como presidenta es una orden que doy. Deposita el dinero. Punto. Está bien, señora presidenta, como usted lo ordene. Pero, Betty, te adelanto para que le vayas diciendo al director de su otra compañía que prácticamente con tanto préstamo que tiene de banco, más los préstamos que le hemos dado en bar, más este préstamo, prácticamente está a 5 minutos de la bancarrota. Ay, no, Nicolás, no digas eso. Pues sí, Betty, pero sí es algo que tú ya lo sabes. Betty, con este nivel de endeudamiento, B&M financieramente no se va a recuperar ni este año ni el próximo. Entonces, para que se lo vayas explicando a tu jefe, no sé si con manzanita. Y yo, si fuera tú, iba pidiendo mi lugar de estacionamiento y una oficina con vista al río, porque técnicamente y legalmente tú eres la dueña de bar y de B&M. Pues sí, pero una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es lo que dice la vida real. Y en la vida real, Beatriz no es dueña ni de bar, ni de B&M, ni de nada. El dueño es el señor Armando. Ah, ¿sí? A ver, demuéstramelo. A ver, Betty, ¿hay un papel que puedas llevar al banco o al City Hall de la ciudad donde diga que el señor Armando es el dueño de bar? Pues para mí lo es. Y te callas y bajas la voz porque te puede escuchar mi papá. Ah, o sea, en el Betiverso, ¿qué significa eso? Que ya no vamos a hablar más del tema, ¿cierto? Pues en el Betiverso y en todo el universo, esa frase significa que yo voy a apoyar al señor Armando en todo lo que pueda. Oh, Betty, that's so cute. Pero, a ver, Betty, se te está olvidando todas las obligaciones atrasadas de B&M. No mucho, nomás poquito. No sé si ya te diste cuenta que no se les ha pagado el sueldo a ninguno de los empleados. Sí, justo en eso estaba pensando, que Bar puede hacerle otro prestamito a B&M. ¿Otro?
A ver, Betty, pero si vienen, está a 3 minutos del embargo. No, ya, Nicolás, ya no me digas eso porque de verdad que sí me preocupo. Seguramente habrá manera. Tú deposita el dinero. Ya. Claro que sí, Betty. Y no te preocupes, ahorita me voy a ir llevando una veladora a San Patrick para rezarle, porque tu jefe va a necesitar toda la fuerza de este mundo para que las cosas salgan como él quiere. Me da gusto que tu situación se te haga cómica. Ay, no, si no estoy riendo de mi situación. Me estoy riendo de ti. Porque juras que voy a ir y me voy a hacer una prueba de ADN, una prueba de embarazo, para darte gusto y no voy a hacer nada de eso. Ah, ¿no? Yo me imagino que tu fantasía se termina en que vivías en un departamento pagado por mí. Patricia, no te engañes. El mundo real es muchísimo más cruel. Qué bueno que tengas claro cómo es el mundo real. Porque en ese mundo real tú vas a tener un hijo y yo no tengo por qué demostrarte a ti nada. Pero se lo puedo demostrar a una corte, el día que sea, con muchísimo gusto. Y entonces sí, me vas a conocer. Ya me voy, tengo muchas cosas que hacer. Bye, Dani. No, no es cierto. ¿Cómo que van a mover la fecha de la boda? Bueno, es que Armando ha estado muy ocupado con la empresa y no es el momento adecuado. Es que las presiones del trabajo nunca van a terminar. Te lo digo yo, que estoy casada con el presidente fundador de esta empresa. Es que somos los dos, Margarita. Tenemos mucho trabajo, nunca coincidimos y créeme que lo mejor es aplazarla. Mi hijo y tú están viendo las cosas al revés, Marcela. No pueden detener su vida para solucionar los problemas del trabajo. ¿Qué pasó? ¿Tú estabas muy ilusionada con esta boda? No lo estoy, Margarita. Te juro que estoy ilusionada. Pero es solo la fecha. Ya. Hola, ma. Hola, hijo. Marcela me está diciendo que cambiaron otra vez la fecha de la boda. Sí, es que tenemos mucho trabajo y yo creo que es mejor tener un poco más de tiempo para organizar todo. Y Marcela y yo ya lo platicamos y estamos de acuerdo. Bueno, ahorita platicamos de la boda, pero ustedes ya sabían que Patricia está embarazada. ¿Qué? Sí, me acabo de enterar y yo reaccioné igual que ustedes. Yo pensé que tú sabías. No, pero ya mismo le estoy escribiendo. ¿Qué? Ya. Estos que están completos, llévenlos para atrás y así dejamos esta área libre. ¿Cómo está la mujer más hermosa de todo bien, Pero, Huguito, ¿qué haces aquí? ¿Tú no estabas en una débil? Ay, no me digas que vienes a trabajar. No, vengo a checar paso por paso que todo salga bien. ¿Tú crees que mis diseños y el desfile se los voy a dejar a Armando Mendoza? Después de lo que hizo en el último, que fue un fracaso por culpa suya. Y de la cosa esa repugnante que tiene como asistente. Además, Inesita, mira, ¿ya viste? Traigo un as bajo la manga. Ay, tú lo que traes es una cara de travesura. Travesura travesura, no. Nada de travesura. Simplemente me voy a encargar de que este desfile sea inolvidable. Esto me encanta. Margarita. Está súper lindo, muchísimo. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias, corazón. De nada, la oficina se ve mucho más profesional cada vez que estás. Eres un adulador. Nada. Mejor cuéntame cómo estás. Bien, ya sabes, con los problemitas de siempre, pero bien. Sí, pues que no le dices a tu espía que te pase bien los chismes, porque aquí en la empresa está todo perfecto. Armando, oye. Sí, ¿a poco no crees que este tiene un espía aquí adentro? Margarita, tú sabes que como no sabemos el Sí. Hola, mi amor. Muchas felicidades. Me acabo de enterar. Sí, God bless. Por muchos días más felices como este. No, de tu embarazo. Ah, mi embarazo. Sí, estoy embarazada. Y la verdad es que estoy muy feliz porque es un bebé súper deseado. Y va a estar rodeado de muchísimo amor. Sobre todo de mi parte, porque pues el papá... Me da muchísimo gusto escucharte hablar así. Oye, ¿para cuándo es la boda? El papá debe ser guapísimo, ¿no? Ay, sí, se peina divino. Pero no, es un irresponsable. No se va a hacer cargo, Margarita. ¡Ay! ¿Cómo? Pero qué terrible, no puede ser. Oye, pero qué patán. Ay, qué tipo tan poco hombre. Exacto. Qué barbaridad. Sí, terrible. Qué barbaridad. Sí, bueno, yo me tengo que ir. Sí. Cuídate mucho. Igualmente fue un gusto verte y por favor salúdame a Roberto, ¿sí? Claro que sí. Bien. Cuídate. Adiós. Bye. ¿Qué
Qué situación tan triste, mi amor. Pero tú sabes que nosotros no te vamos a desamparar. Ay, yo lo sé, Margarita. Ay, te amo. Es que es divina. Bueno, yo ya me tengo que ir porque Marce me está esperando, pero qué gusto verte. Me encanta verte. Cuídate, ¿eh? Sí, claro. Oye, ¿y si me invitas, no sé, un café? ¿Me puedes explicar, Patricia, cómo te fuiste a embarazar de Ricardo? Porque me imagino que él es el padre. Por supuesto que es el padre, Marcela. O sea, créeme que la más sorprendida con la noticia fui yo. Pero tampoco hables, como que si fue un accidente. No me regañes, Marce, por favor. Apóyame. Este bebé no tiene la culpa de nada y le va a hacer daño. Estoy muy sola. Todo el mundo está en mi contra. Deja el drama, Patricia. ¿Por qué no me avisaste? Armando entró por esa puerta con la noticia y yo me quedé ahí sin saber qué decir, como mensa. Es que yo también me quedé como mensa, Marce, porque Ricardo no se quiere hacer responsable. ¿Qué? Así como lo oyes. Y ahora mi bebé y yo nos vamos a quedar solos. Mamá, no estamos cancelando la boda, solamente la estamos posponiendo. Mira, yo no te quise decir nada en frente de Marcela, pero no estoy de acuerdo. Pero es cuestión de solo unos meses, nada más. Te voy a decir lo mismo que le dije a ella. El trabajo siempre va a estar ahí. No cambien su vida, su juventud. No es buena inversión. Pero es que en estos momentos lo mejor es que la boda sea después, por muchas razones, y no me preguntes por qué. ¿De verdad te vas a casar con Marcela? ¿O vas a terminar este compromiso? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.